Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llevar el toque de queda nacional e internacional a todos los confines de la humanidad. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana con un solo propósito: informar, orientar, defender los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Señores, como cada semana tenemos los mejores invitados. Y hoy no es la excepción. Con nosotros nos acompaña un egresado con honores de la Universidad UNFU, con especialidad en Derecho Comercial de la Universidad de Canadá, con especialidad en Derecho Comercial, doctorado con una especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho del País Vasco, España, catedrático de distintas universidades, conferencista nacional e internacional. Ha podido desarrollar una gama de tópicos emblemáticos relacionados con la defensa de los derechos fundamentales. Ha publicado varios libros, sobre todo relacionados con la propiedad. Es miembro del Tribunal Constitucional Dominicano. Para nosotros, para el país, es un placer tener en este programa especial al magistrado Jotin Curi. Magistrado, bienvenido, abogado, justicia y sociedad. ¿Cómo está usted? Muy bien, estimado magistrado. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar en este visto y escuchado programa, que es muy comentado aquí en los corrillos judiciales, de la capital sobre todo. Gracias, magistrado. Pronto lo tendremos por Santiago con alguna conferencia sobre los libros que ha ido publicando, con la ayuda de Dios. Magistrado, la propiedad en la República Dominicana frecuentemente es vulnerada, frecuentemente es afectada, invadida, e incluso se habla de que no existe la seguridad jurídica precisamente por esa falta de respeto al derecho de propiedad. Pudiéramos decirle al pueblo dominicano, al mundo, de una manera sencilla, en qué consiste el derecho de propiedad y cuál es la diferencia del concepto que da el Código Civil y el concepto establecido en la Carta Sustantiva. Sí, muy buena pregunta. Fíjate, ciertamente el derecho de propiedad es permanentemente vulnerado en nuestro país. Te puedo hablar de un caso particular que incluso estamos manejando en estos momentos, de unos clientes que han pagado al Estado millones de pesos por una propiedad que tienen en la parte este de la capital. Millones de pesos. Se la invaden. Sin embargo, ahí el Estado no da respuesta. Y me dicen ellos con justa razón, pero ¿cómo es posible que si yo he pagado millones de pesos por concepto de esta propiedad de impuestos, entonces el Estado no me ampare, no me proteja en mi derecho? Digo, esas son las cosas de estos países, porque en los Estados Unidos tú pagas tus impuestos, pero cuando una persona vulnera tu derecho de propiedad, inmediatamente hay respuesta a ese tipo de intromisiones. Sin embargo, aquí en estos países no ocurre lo mismo. La administración está para cobrarte, pero no para protegerte tu derecho. Pues respondiendo tu interesante pregunta, ciertamente el derecho de propiedad tiene dos connotaciones distintas. Una en el Código Civil y otra en la Carta Sustantiva. En el Código Civil, los redactores, que fueron los redactores, porque nuestro código es una copia del Código Civil francés de 1804. Los redactores del Código Civil francés
tenían dos derechos básicos, producto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son la propiedad y la libertad. Para ellos, la propiedad era un derecho absoluto. Si uno se lee los artículos 544 y siguientes del Código Civil, se va a percatar que ellos definen el derecho de propiedad como un derecho absoluto, con el derecho de uso, goce y disposición, que todos conocemos, y sus desmembramientos. Es decir, le dan un carácter férreo, producto precisamente de que uno de los postulados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era la propiedad y la libertad. Eso para ellos eso era básico porque fue una revolución burguesa. Ahora bien, con el discurrir del tiempo, se ha rebajado consustancialmente ese contenido que concibieron los redactores del Código Civil francés, porque ya la propiedad ni es un derecho absoluto y tiene ahora una función social claramente señalada en la Constitución Dominicana de 2010, pero también estaba señalada en la Constitución del 1963, la Constitución del profesor Bosch, que no pudo desarrollarse, pero ahí es cuando aparece por vez primera el tema de la función social de la propiedad. No es en la de 2010. La del 2010 retoma eso y lo amplía. Pues la función social de la propiedad le da una connotación distinta en la Carta Sustantiva. Para el constituyente, la propiedad no es un derecho absoluto, como lo es para el legislador, el legislador ordinario que lo adoptó del Código Civil napoleónico. Entonces, son dos concepciones distintas. Para el constituyente no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Para el legislador ordinario es un derecho absoluto. Pero ¿qué prevalece? Obviamente, lo que está consignado en la Carta Sustantiva, en la ley, en nuestra ley de leyes, nuestra ley fundamental. De manera que actualmente, y a la luz de la jurisprudencia de todos los tribunales constitucionales en España, en Colombia, aquí, en todas partes, ya la propiedad no es un derecho absoluto. Es un derecho que al incorporarse la dimensión de la función social, se ha convertido en un derecho subjetivo debilitado, como le llama la doctrina española, que no lo considera ni siquiera un derecho fundamental, lo considera un derecho constitucional de contenido económico, pero no un derecho fundamental, igual que la libertad de empresa. Nosotros aquí, en cambio, lo incorporamos bajo el título de los derechos fundamentales, pero bien vistos, bien examinados a fondo. Los derechos económicos como la propiedad y la libertad de empresa no son fundamentales, son sencillamente derechos constitucionales importantes, pero adoptando la terminología de la doctrina española, son derechos subjetivos debilitados incorporados a la Constitución. Podríamos nosotros decir, en otras palabras, son derechos constitucionales, pero no fundamentales. Ahora, por eso no quiere decir que no sean protegidos, claro que deben ser protegidos con el debido celo por las autoridades. El simple hecho de estar incorporado en la Constitución es porque revisten una gran importancia para la configuración del orden socioeconómico. Lo que ocurre es que en países como el nuestro, dada la debilidad institucional, este derecho no es protegido, al igual que muchos otros, debido a que todavía no hemos madurado institucionalmente. Pero esa es la diferencia entre la concepción constitucional y la concepción napoleónica de la propiedad, que ha dado lugar en nuestro país a numerosas controversias, y todavía al día de hoy muchos abogados no entienden que la propiedad no es lo que era. De ahí surgen las confusiones cuando son declaradas parques nacionales, cuando surgen limitaciones, se entienden y se incoan recursos al tribunal para solicitando indemnización por parte del Estado, porque entienden que cualquier limitación, por leve que sea, justifica una indemnización. Sin embargo, eso no es así, dada la incorporación de la función social. En ese sentido, le corresponde al propietario soportar determinadas cargas que vayan en beneficio de la colectividad. Ese es el criterio. Doctor, fíjense que este es un programa
como usted sabe, lo que nosotros hacemos es trabajar en la investigación en las universidades. Esa respuesta suya trae dudas, confusiones a los que están haciendo maestría en Derecho Inmobiliario en las distintas universidades, la UA, la Pucamaima, la UAPA. ¿Cómo explicar que está dentro de los derechos fundamentales? O sea, digo esto para fines académicos, que está dentro de los derechos fundamentales, pero no lo es. Es decir, ¿cómo esa pequeña contradicción explicársela a los abogados, a explicársela a los jueces? Mira cómo se le explica. Se explica del siguiente modo. Nosotros, al momento de redactar nuestra Constitución en el año 2010, copiamos una serie de preceptos de la Constitución española. Nuestra Constitución se inspira en gran medida en la Constitución española de 1978, que es la que se proclama a raíz de la desaparición de Franco, el régimen franquista. Allí sí se discutieron claramente en las actas cuáles eran las connotaciones de cada uno de estos derechos, y el Tribunal Constitucional Español se ha encargado de ir delimitando. Nosotros al redactar la nuestra, mezclamos una serie de preceptos constitucionales sin tomar en cuenta sutilezas conceptuales que sí tomaron en cuenta los españoles. Entonces, si tú observas el título de los derechos fundamentales, hay muchísimos derechos dentro de ese título que no necesariamente son fundamentales, como estos dos, por ejemplo. Y esa es una labor de interpretación que debe hacer el Tribunal Constitucional Dominicano. Todavía, hasta el día de hoy, nuestro Tribunal Constitucional no ha examinado a fondo cuáles de los derechos que están bajo el título nuestro de derechos fundamentales realmente lo son y cuáles no. Para eso requiere una labor hermenéutica exhaustiva y profunda que en algún momento habrá que hacer, como lo han hecho los españoles. Pero todavía nosotros, en numerosas sentencias, cada vez que mencionamos el derecho de propiedad, sí, lo catalogamos como fundamental para estar cónsonos con haberlo incorporado bajo el título de derechos fundamentales. Pero en realidad no. En algún momento el tribunal va a tener que separar la paja del trigo y decir, bueno, cuáles realmente de estos derechos son fundamentales y cuáles no. Y en ese momento tendrá que tomar partido de manera ya definitiva, porque hasta ahora lo vienes considerando como tales, pero no explica por qué. Esa es la explicación, magistrado. Gracias, magistrado. Vamos a pasar, honorable magistrado, a casos específicos que han creado conflictos sociales, conflictos entre otros derechos. Por ejemplo, el caso de Loma Miranda. Muchas personas piensan que este caso está cerrado, magistrado, por el amparo que fue incoado, donde se discutía el derecho de propiedad y el derecho a la libre empresa. Me gustaría saber la opinión suya con relación a esta casuística y cómo el Tribunal Constitucional del cual usted formaba parte en ese momento delimitó, desarrolló el contenido esencial del derecho de propiedad. Sí. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Perfecto, no, que se interrumpió en algún momento dado. Pues bien, vamos con el caso de Loma Miranda. Fíjate, en Loma Miranda es donde nacen numerosos acuíferos del Valle de la Vega Real. ¿Qué pasa? Cuando esta empresa minera, la antigua Falcon Bridge, ahora con el nombre de Extracta Nickel, algo así, que ha adquirido parte de esos terrenos, intentó hacer una explotación minera en esa zona, una zona boscosa, reitero,
que es donde nacen numerosos acuíferos importantes de la región. Entonces surgió el debate de si debía permitirse o no esa explotación. Recuerdo que se elaboró un proyecto de ley que fue observado por el presidente Medina para que eso sea declarado Parque Nacional. Parque Nacional. El presidente Medina lo observó bajo el argumento de que el del Estado tenía dudas sobre la viabilidad de esa medida de expropiar, de si eso sería compatible con la normativa interna y la normativa internacional, pero el error mayor en su observación es señalar que el Estado no tenía recursos para indemnizar a los propietarios en caso de que fuese declarado Parque Nacional. Pues ahí hay un grave error. Cuando el Estado declara una zona de Parque Nacional como Parque Nacional, no necesariamente tiene que indemnizar a los propietarios, porque una declaratoria de esta naturaleza no siempre, en principio no es una expropiación, ojo, es una reducción, una limitación al derecho de propiedad. Y una reducción o limitación al derecho de propiedad no significa que se anule el referido derecho. En ese sentido, esa observación carece de sentido, porque él pudo haber declarado eso Parque Nacional y sencillamente impedir ese tipo de explotación minera a cielo abierto que causa un pasivo ambiental terrible y preservar esos acuíferos. La opinión pública se movilizó, eso se detuvo afortunadamente, porque hay que cuidar el medio ambiente también. Y el tema quedó ahí, pero reitero, ahí se incurrió en un error. Una declaratoria de Parque Nacional no necesariamente es una expropiación y no se requiere en la mayoría de los casos indemnizar al propietario, salvo que el contenido esencial de su derecho de propiedad quede seriamente disminuido. En esos casos sí, en caso de que sea anulado. Pero si al propietario se le dan ciertos usos que pueda usufructuar su propiedad, entonces en esos casos no tiene que indemnizarlo. En medio ambiente hay diferentes categorías, 1, 2, 3, que algunas son muy severas y sí realmente conllevan una anulación del derecho de propiedad. Ahí sí habría que indemnizar. Pero cuando son categorías flexibles, entonces no hay que indemnizar, sencillamente limitar el uso de la propiedad en virtud de la función social que le es inherente de conformidad con la Constitución del 26 de enero del año 2010. Esa es la... Gracias, doctor. Doctor, en República Dominicana... No solamente ha sido el caso de Loma Miranda, sino que se han dado conflictos que han tenido trascendencia internacionales, como es el caso de la Barrigor. Nos gustaría, desde el punto de vista de su sapiencia, como es magistrado del Tribunal Constitucional, investigador de lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, ¿cuáles han sido los puntos claves con relación a la propiedad y al uso social de este caso? Pero con la anuencia suya y del público que sigue este programa, Abogado, Justicia y Sociedad. Nos vamos a una brevísima pausa, magistrado, y en unos segundos regresamos con usted. «50 años dan para mucho, dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado y para que ese legado nunca se pierda y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca
al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. ¿No pagas a suerte? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Ahí está Ferretería La Fuente, la ferretería que vende más barato del país. Ahí está Jonathan. Aparte de que le dan los mejores descuentos, si todavía se siente inconforme, vaya donde Jonathan, que ese es el administrador, ese es el que manda, ese es el que dirige. Efecto electrodoméstico, ahí está todo de construcción, eléctrico. Ferretería La Fuente, eso es lo más fuerte del país. Vaya, visítela. Señores, ya estamos de regreso en este programa trascendental, tratando el derecho de propiedad desde el punto de vista legal y constitucional con el magistrado Yotin Curi, del Tribunal Constitucional. Magistrado, antes de irnos a la pausa, decíamos, ¿cuál es la realidad del caso Barrigol? ¿Cuáles son los conflictos constitucionales que se han dado en esta casuística? Primero vamos a comenzar brevemente, vamos a tratar conjuntamente el caso de los haitises y la Barrigol, que son más o menos parecidos. Vamos primero con los haitises. Recuérdate que hace algún tiempo una empresa local trató de instalar una procesadora de cemento en el Parque de los Haitises, lo cual generó una polémica pública muy interesante y finalmente el proyecto se detuvo. Hubo un informe o una misión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que fue determinante para poner un alto a esa iniciativa, en vista de que emitió un informe que reveló el daño ambiental que ocasionaría en la zona. El Parque Nacional de los Haitises ha sido objeto también de otras controversias posteriores, cuando se le han querido modificar los límites, en fin. Pero esos informes y ese rol que han jugado algunos organismos internacionales ha sido muy importante para detener que sean afectadas las áreas protegidas en nuestro país, que cada cierto tiempo son objeto de asedio, cuando así les conviene a algún grupo económico poderoso. En lo que toca a la Barrigol, quería señalar lo siguiente. Esta empresa que opera, ¿verdad?, el tema de la minería, ha dejado pasivos ambientales importantes en otros países y ha sido cuestionada en en otras regiones de aquí de América Latina. El problema de la Barrigol, lo primero es que comenzó a operar sin una licencia ambiental. Comenzó a operar así de simple, sin tener la licencia, que posteriormente la corrigió en el camino. Entonces, en ausencia de ese estudio de impacto ambiental, también se produjeron numerosas controversias. Pero ya remediado, entonces quedan los aspectos de que ha contaminado seriamente los ríos,
ha generado también una tala importante de árboles en la zona. Y lo más problemático de este caso es que hay una cláusula que dice que el Estado tiene que aportar el 50% que le corresponde para restaurar el pasivo ambiental. O sea, el Estado tiene que cubrir con la mitad de esa inversión. Y si el Estado no aporta ese 50%, entonces tampoco la Barrick Gold tendría que aportarlo. Y ustedes saben muy bien que es una tradición en nuestro país que el Estado no gasta un solo centavo en la reposición del activo de los pasivos ambientales. Ni un solo centavo gasta. Entonces, esta es una cláusula sumamente onerosa. O sea, el Estado tiene que aportar un 50% y si no, la Barrick Gold no tendría que aportarlo. En ese sentido, eso ha suscitado también numerosas controversias porque si bien es verdad que genera recursos la minería, pero también genera un pasivo ambiental importante, ¿eh? Y con eso hay que tener mucho cuidado porque de nada nos sirve extraer mucho dinero y que luego el país quede arruinado, ¿verdad? Porque los medios de vida nos lo proporciona la naturaleza. Tiene que existir un equilibrio. No es que nos oponemos a la explotación minera, en modo alguno. Debe hacerse, pero racionalmente. Entonces, ese caso de la Barrick Gold ha generado también controversias, y no solamente en la República Dominicana, en otros países donde funciona, precisamente porque practica estas extracciones a cielo abierto de manera agresiva y no repone los daños ambientales, no los subsana. De modo que ahí es que ha habido controversia, pero yo espero que eso en la práctica vaya mejorando y que las autoridades intervengan a fin de que exista un equilibrio entre la explotación minera y la preservación de los recursos naturales. Esos son básicamente lo que quería decir sobre esos dos temas. Magistrado, ¿cómo pudiera esa cláusula onerosa para la República Dominicana de ese 50% para la reparación, para reestructurar ese pasivo ambiental? Que hay que oponerse a ese tipo de cláusulas, porque esa es una forma de la minera evadir o evitar invertir en el pasivo, en lo que tiene que ver en la restauración del pasivo ambiental, porque ellos dicen, bueno, si reponer esta área que fue deforestada cuesta 100 o 200 millones de pesos, el Estado tiene que poner la mitad. Pero si el Estado no pone su mitad, yo no pongo la mía. O sea, eso es una barbaridad. Eso no puede ser. El tema eso es un mecanismo, una sutileza para evitar reponer, ¿verdad?, el daño que ocasionan, restaurar ese daño. Pero ahí lo que se necesita son buenos negociadores, gente que vele por el interés nacional, no por comisiones, que muchas veces ocurre eso, por el interés nacional, y que esas cosas no ocurran, porque ahí quienes tienen que velar por eso son las autoridades. Magistrado, cada caso que estamos estudiando, presentando hoy, ha sido muy conflictivo y ha impactado sobre todo la parte medioambiental del país. Y hay uno que no es la excepción. Nos estamos refiriendo al conflicto Bahía de las Águilas, que por muchos años el Estado, a través de los tribunales, llevó ese conflicto tanto en la parte del derecho de propiedad como en la parte penal, que no se le ha visto ningún resultado. Se evacuó una sentencia que ha sido celebrada, que incluso el expresidente de la República llevó a la ex juez a un discurso nacional, a una rendición de cuentas. Hoy es parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Para algunos analistas no es tan buena la sentencia, vamos a decirlo público,
sino con un carácter más popular que contenido legal y constitucional. Pero la pregunta más importante, la que yo le quiero hacer a ustedes, que después de supuestamente volver este patrimonio, que para mí nunca salió, pero volver al Estado Dominicano, el presidente actual, a través del fideicomiso, ha dado en una alianza público-privada este patrimonio para ser explotado. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de un bien público, de un bien nacional que puede el presidente, tiene el poder ejecutivo, facultad constitucional para dar este patrimonio en fideicomiso al sector privado? ¿Eso es lo que conviene o es una estrategia para que el sector privado se quede con este patrimonio? Fíjate, una excelente pregunta que nos conllevaría mucho tiempo responder porque ahí hay múltiples vertientes y aristas que abordar. Vamos a ver cómo hacemos, porque aquí sí tenemos que detenernos un poco más. Fíjate, lo que está en litigio es fundamentalmente la parcela 215A, que es la que corresponde a Bahía de las Águilas. ¿Qué ocurre? Estos terrenos están dentro del Parque Nacional Jaragua, próximo a la Sierra de Bauruco. Ese litigio ya tiene 2 décadas. 2 décadas, más 20, 21, 22 años. Yo recuerdo cuando eso comenzó y te puedo señalar que ha sido tortuoso desde el inicio hasta el día de hoy. Y abordar ese caso, examinar ese caso, nos llevaría mucho tiempo. Vamos a tratar de resumirlo brevemente. Fíjate, esos terrenos originalmente eran de la reforma agraria, bueno, luego pasaron a manos privadas, algunos títulos, algunos pasaron en condiciones realmente dudosas, hay que reconocer algunos títulos, pero otros no. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha tratado con el mismo rasero a todo el mundo, tanto a los adquirientes legítimos y de buena fe, como a los que no adquirían, a los que adquirieron títulos en condiciones dudosas. Y eso ha generado todo un conflicto con múltiples aspectos, pero el más importante que tú señalabas en la pregunta es el siguiente. La sentencia que dictó tanto el Tribunal de Tierras, el Tribunal de Tierras se dictó en la jurisdicción original como el Tribunal Superior y en la Suprema Corte de Justicia, adolecen de un fallo capital. Es reconocer el principio del tercer adquiriente de buena fe. La sentencia, como señalaste, a mi juicio, adolece también de fallas conceptuales muy graves, que debieron haber sido tomadas en cuenta y ser ponderadas, y no fueron ponderadas en las sentencias que fueron dictadas, ni en la jurisdicción de tierra, ni en la Suprema Corte de Justicia. Y ahora el caso, creo que fue fallado recientemente en el Tribunal Constitucional, también sin examinar estos aspectos. De manera que ya el conflicto no es ese, aunque las sentencias podemos decir que son todas, en todos los niveles en las que han sido dictadas, son defectuosas, muy defectuosas. No menos cierto es que ya el conflicto es otro, porque, bueno, ya eso se puede decir que fue adquirido con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la última decisión del Tribunal Constitucional, que creo que fue en días recientes, que tuve la oportunidad de ojear. Pues bien, ahora el conflicto es, ¿qué hacer con esos terrenos? Y ha pasado el presidente Abinader dicta un decreto, ahora en diciembre del año pasado, para que la alianza público-privada se encargue de explotar esos predios, en fin,
de desarrollar esas tierras. Pero hay un problema. Al pasar, al haber sido anulado la inmensa mayoría de esos títulos y pasar a manos del Estado, hay un problema. Es que son bienes ya del dominio público, patrimonio público, y por tanto son inalienables. Eso está en el artículo 16 de la Constitución, pero también está en varios artículos y principios de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Entonces, si son inalienables, imprescriptibles e inembargables, ¿cómo puede el presidente Abinader, a través de un fideicomiso, contemplar la posibilidad de que sean desarrollados también por el sector privado? Y no solamente eso, sino que después de 20 años esos terrenos puedan pasar al sector privado, porque está contemplado así. Esa es la redacción un tanto engañosa del decreto, lo cual estaría vulnerando la Constitución, porque esos terrenos jamás pueden pasar a manos privadas, porque en virtud de lo que dispone la Constitución son inalienables, imprescriptibles e inembargables, artículo 16, como también lo reafirma la Ley 202-04 o Ley Sectorial de Áreas Protegidas. En ese orden de ideas... Escúcheme, magistrado, estamos diciendo que Escúcheme, magistrado. Estamos diciendo que el decreto del presidente Luis Abinader tiene viso de inconstitucionalidad. ¿Es inconstitucional ese decreto? Claro que sí, magistrado. Está revestido de inconstitucionalidad y puede ser perfectamente impugnado ante el Tribunal Constitucional mediante una acción directa. Eso está claro, porque está contemplando la posibilidad de enajenar esos terrenos en contraposición a lo que dispone la Carta Sustantiva y la ley ordinaria. Entonces, escúcheme que lo interrumpo. Escúcheme, magistrado, que lo interrumpo, porque es que esto es muy importante para el país. Lo que significa que después de 2 décadas, 22 años, tratando de recuperar este terreno, ahora a través del fideicomiso se le va a devolver, se le va a entregar al sector empresarial, al sector privado del país. En detrimento. Claro. Y siendo esos bienes, en virtud de la Constitución y la ley, inalienables, no pueden ser enajenados. O eso, o los desarrolla el Estado con sus propios recursos, pero esos terrenos jamás pueden pasar a manos privadas. Entonces, ahí hubo un error. Por eso yo digo en el artículo que comentábamos ahorita fuera de cámara, en el artículo que publiqué recientemente, que ese litigio fue producto de pasiones. Ahí lo que había era que depurar qué títulos eran legítimos, qué títulos fueron adquiridos de buena fe, porque los hay también, y hacer una depuración y negociar con aquellos propietarios legítimos y descartar, pero no tratarlos a todos por igual, y hacer de ese expediente un caso popular donde el presidente de la República, el expresidente Medina, fue al Congreso a pronunciar un discurso con los magistrados allí presentes, y algo que fue incluso de muy mal gusto, porque se manejó con un criterio populista, no jurídico, ese caso de Bahía de las Águilas. Y por eso hoy tenemos el problema de que esa zona de Pedernales es una zona fronteriza, olvidada, empobrecida, donde la gente casi deshabitada, porque como no hay medios de vida, la gente tiene que emigrar hacia las grandes urbes, entiéndase Santiago y la capital. Entonces, tenemos ahí un patrimonio, bienes sumamente valiosos que no hemos podido desarrollar como consecuencia de un mal manejo de sucesivos gobiernos, en el caso de Bahía de las Águilas. Esa es la realidad. Ahí lo que se requiere es un poco de cabeza fría, un poco de sensatez para buscarle una solución a ese conflicto, porque es que no se puede manejar el expediente en los medios de comunicación con este efectismo y una serie de abogados opinando y emitiendo juicios. Bueno, yo te voy a citar solamente algo muy reprochable de eso, magistrado. La 215A es una porción, lo que está en litis,
¿Me estás entendiendo? Es una porción de esa parcela. Pero el quota litis dados a los abogados no es sobre la porción, sino sobre la totalidad de la parcela. Imagínense ustedes. O sea, no sobre la porción en litigio, sino sobre la totalidad. Ahí hay una serie de cosas bueno, yo no quiero entrar en las interioridades de ese expediente, porque eso no me incumbe. Pero sí te puedo decir que no ha sido manejado adecuadamente y por eso tenemos 22 años y todavía hay problemas, porque ese decreto dictado por el presidente Abinader puede ser perfectamente recurrido en inconstitucionalidad por ese aspecto que te señalé de la inalienabilidad de esos terrenos. Mejor de ahí no se puede explicar. Y el país tiene que estar vigilante, porque después de 22 años no se le puede entregar este patrimonio nacional, este patrimonio del pueblo al sector privado, con la anuencia suya y de ese público que está atento, porque estamos hablando de un patrimonio nacional. Nos vamos a una brevísima pausa, magistrado, y en solo segundos regresamos. $50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado y para que ese legado nunca se pierda y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. ¿No pagas a su orden? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. La Fuente, esto es en vivo, Ferretería La Fuente, la que tiene los mejores precios del país. Ahí están los efectos ferreteros para la construcción, la parte eléctrica. Pero si aún usted quiere que le bajen más, acérquese donde Jonathan, que ese es el que coordina, el que dirige esta ferretería. Ahí mismo, Ferretería La Fuente, lo más moderno y lo más barato del país. Visítela. Señores, estamos de regreso. Quedó el escenario caliente con Bahía de las Águilas, pero es así. Hay que defender este patrimonio. Si hay que durar 2 décadas, 100 años, habrá que hacerlo. Pero es un patrimonio nacional y no se le puede pasar ahora una vez más al sector privado. Magistrado, seguimos con el tema de nosotros. ¿Cómo pudiéramos definir la expropiación y cómo debe de ser regulada?
porque es bueno para el Estado, pero son muchas personas también que son afectadas en su propiedad con esta declaratoria. La expropiación es un tema amplio. Fundamentalmente se inicia con un decreto, una medida que se acerca, una medida que podría calificarse de administrativa, donde el Poder Ejecutivo declara de interés, de utilidad pública o interés social un determinado predio, perdón, y luego hay una fase judicial donde debe discutirse el justo precio. Se supone que el perjudicado debe ser indemnizado. Hay otro concepto, además de la expropiación, que yo quiero señalarte, que es el de regulación expropiatoria, desarrollado por el derecho anglosajón. La regulación expropiatoria son medidas administrativas que dicta, valga la redundancia, la administración pública, para limitar o restringir la propiedad. La diferencia es que en el derecho anglosajón se toma en cuenta mucho el aspecto económico, pecuniario de la propiedad. Si el valor de la propiedad queda sensiblemente afectado, estas medidas se consideran como una especie de expropiación. Ellos utilizan el criterio en inglés de relevant property, que es el criterio relevante de la propiedad, es decir, el aspecto económico. En el sistema nuestro no es así. En el sistema nuestro lo que se toma en cuenta es el contenido esencial. Es decir, el contenido esencial es el aspecto, el núcleo mínimo de un derecho que no puede ser desfigurado ni anulado hasta el extremo de que, o desfigurado hasta el extremo de que quede como irreconocible. O sea, aquí no se toma en cuenta el valor pecuniario de la propiedad para saber si estas medidas califican o no como pueden tildarse de expropiatorias, sino el derecho de uso, goce y disposición y el contenido esencial. Son criterios distintos. Pero, sea cual sea el criterio adoptado, el económico o el teórico, que descansa en el uso, goce y disposición de la propiedad bajo el criterio del contenido esencial desarrollado por la doctrina española, lo cierto es que siempre será un tema controvertido, muy controvertido, porque resulta siempre difícil deslindar cuando una medida es expropiatoria y cuando no. Siempre que al afectado se le permitan determinados usos, no hay propiamente que indemnizarlo y no hay, a mi juicio, una expropiación. Ahora, cuando ese derecho es anulado o restringido severamente hasta el punto que el propietario no puede hacer prácticamente nada, entonces también ahí habría que considerarla como expropiatoria la medida adoptada. Por eso es que no hay una solución general para estos casos. Hay que verlo uno por uno, porque cada uno tiene sus peculiaridades, sus características propias, y no hay una solución de conjunto. Por eso es que este tema de la propiedad es tan controvertido, no solamente en la doctrina nuestra, española, francesa y norteamericana, es en todas partes, porque es que hay unos límites que manejar que van a variar en función de la especificidad de cada caso. En ese sentido, yo lo que te puedo, ya para concluir, diciendo que no hay una solución, no se pueden sistematizar soluciones en casos como estos. Cada caso concreto hay que verlo de manera aislada, tratarlo de manera particular. Magistrado, la última parte y se cortó. Si usted es tan amable, los últimos segundos hay de repetirlo, y a la vez voy a aprovechar la última parte que usted dijo, ahí se cortó el internet. Si pudiera repetirla para hacerle una próxima pregunta ahí. Pero que no sé dónde se cortó exactamente para retomar. ¿Tú ves? Donde usted dijo, por ejemplo, lo que sí puedo decirte ahí es, lo último que se escuchó es que no hay una solución definitiva. Ahí se quedó. Se quedó. Ok. Me avisa. Bien. Bien. Magistrado. Magistrado,
no puedo llegar al epílogo de este programa sin aprovechar la oportunidad, la sapiencia que usted logró y desarrolló en el Tribunal Constitucional. Se pudo sistematizar, se pudo regular, se pudieron llegar a soluciones con relación a este conflicto. Se pudo desarrollar, valga el pleonasmo, alguna sentencia que diera alguna luz con relación al derecho de propiedad en el tiempo que usted estuvo como juez del Tribunal Constitucional o actualmente. Sí, cómo no, se han dictado numerosas decisiones estando en el tribunal y luego de haber cesado mis funciones, muy importantes todas, donde se ha ido matizando el derecho de propiedad, destacando la función social y señalando que no es un derecho absoluto, como establece el Código Civil, sino un derecho que tiene un contenido muy limitado, muy rebajado, con ocasión del desarrollo del constitucionalismo. Entonces, hay una serie de decisiones, son numerosas, ¿no? En diferentes aspectos, que al tribunal ya ha ido sentando las bases de considerar el derecho de propiedad al servicio del interés general, al servir, incorporada su dimensión social en su contenido esencial. Es decir, no es como señalan los redactores del Código Civil un derecho absoluto, no, es un derecho relativo. Claro, es un derecho importante sobre el cual se asienta la economía de mercado, igual que la libertad de empresa, pero no es un derecho absoluto. Siempre, puede ceder siempre que el interés social o general así lo demande y lo reclame. Esa es la conclusión. Magistrado, la vía más expedita para el reclamo de la propiedad en caso de vulneración, ¿sería el referimiento o el amparo? Depende del caso, va fundamentalmente el amparo, más el amparo que el referimiento. El referimiento ya es una medida en el curso de un proceso civil, que surja algún conflicto con la propiedad, pero normalmente cuando se vulnera la propiedad lo que se recurre es al amparo, precisamente por las características. Todo va a depender de las características del caso, de las especificidades de ese caso, pero normalmente es el amparo. Gracias por compartir con nosotros en este programa Abogado, Justicia y Sociedad. Pienso que el pueblo dominicano y el mundo ha aprendido con esta lección suya. Lo invitaremos en otra ocasión. Muchas gracias, siempre a tu orden y a tu disposición. Y a ustedes, público en sentido general a nivel nacional e internacional, una vez más, Abogado, Justicia y Sociedad en cada hogar del país. Gracias y que el Todopoderoso lo ilumine y lo bendiga siempre.